Ricardo, ¿querés habilitar tu micrófono? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Realmente muy emocionado de poder ver a muchos que me conocían desde, como dijo Marcelito, desde que tenía pelo, de tiempos inolvidables en Oliva, la familia Bocio que con tanto amor siempre nos recibió, siendo adolescentes, inolvidable. Así que gracias por permitirme estar en contacto nuevo con la familia, que hacía muchos que no nos veíamos. Y al meditar la palabra de hoy, hermanos, sugiero que nos hagamos un par de preguntas. Una pregunta es, ¿hay algún ejemplo de la palabra que pueda yo seguir hoy? La segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿hay algún error que debo evitar en mi vida? Y la tercera pregunta que pensaba es si hay alguna tarea o alguna obra que pueda desarrollar. Las repito para que tengamos en cuenta a través de esta la palabra, ¿no? ¿Hay algún ejemplo que pueda seguir hoy? ¿Hay algún error que deba evitar? ¿Hay alguna tarea, alguna obra que pueda o que deba desarrollar? Santiago capítulo 3, del 13 al 18, hermano, nos muestra lo que debemos seguir, nos muestra lo que debemos evitar y nos muestra lo que debemos hacer. Así que les invito a abrir sus Biblias en Santiago 3, a partir del versículo 13. Reitero, en estos versículos, el Señor nos muestra hoy a nosotros lo que debemos seguir, lo que debemos evitar en nuestras vidas y también lo que debemos hacer. Y vamos a leerlo, dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, recordamos un poquito que Santiago fue una carta escrita a hermanos. Y Santiago los denomina varias veces, como en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, los considera amados, hermanos amados. Y el Espíritu Santo, a través de la pluma de Santiago, después de enseñar sobre la actitud correcta que debemos tener ante las pruebas en nuestras vidas, nos instruye que todos debemos ser hacedores de la palabra. Después también enseña que ninguno de nosotros debemos ser parciales o selectivos en nuestras relaciones.
Exhorta también a demostrar nuestra salvación a través de las buenas obras. Y el capítulo 3 nos muestra la importancia, hermanos, de controlar y de cuidar nuestro hablar. Y después el Espíritu Santo nos sumerge a todos, sin excepción, en la verdad, en la enseñanza de una verdad tremenda como es la sabiduría. La sabiduría. Y esta verdad de la sabiduría es notable que Dios la enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El versículo 13 comienza con una pregunta, ¿se dieron cuenta? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién dice que es sabio? ¿Quién de ustedes dice que es entendido? Bueno, muéstrelo, manifiéstelo a través de su buena conducta, o lo que nosotros también conocemos como un buen testimonio. La sabiduría, según este versículo 13, se manifiesta de una manera práctica, hermanos. Mientras corremos la carrera, como dice el apóstol Pablo, que tenemos por delante, cada día de nuestra vida es evidente que debemos demostrar la sabiduría. La sabiduría y la fe en Dios son algo real y es algo que debemos demostrarlo con nuestra vida. Por eso dice allí, ¿quién es sabio? Demuéstrelo. La pregunta también es, ¿cómo la demostramos? ¿Cómo demostramos nosotros los hijos de Dios que somos sabios? ¿Cómo hacer visible en nuestra vida cada día de que tenemos sabiduría? Sin duda, Santiago responde estas preguntas. Pero antes de responderlas, tenemos que preguntarnos, para que quede claro, ¿qué es la sabiduría? A la que hace referencia Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la sabiduría? Que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que manifestar. ¿Qué es la sabiduría que grandes y no tan grandes deben manifestar? Debemos manifestar cada día. Para Dios, queridos hermanos, hay dos tipos de sabidurías. Es lo que leímos recién. Una sabiduría es terrenal, animal y diabólica, dice el versículo 15. Y la otra sabiduría la encontramos en el versículo 17. ¿Cuál es? La sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, ¿saben lo que es? Es comprender el punto de vista de Dios en las situaciones, en las relaciones que tenemos y obrar en consecuencia. La sabiduría a la que se refiere Santiago, que debemos demostrar, es tener en claro la perspectiva de Dios, la opinión santa de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto en una situación determinada que podemos atravesar? En algunas cuestiones relacionales que podemos tener, sean buenas o no tan buenas, pero la sabiduría que viene de lo alto es comprender la opinión santa de Dios, la perspectiva de Dios. Y la manifestamos. Yo tengo en claro la opinión de Dios. Tengo en claro su perspectiva. Por lo tanto, lo demuestro con mi vida. Es lo que nos enseña Santiago.
La sabiduría de Dios es escuchar la voz de Dios. Es escuchar la voz de Dios diciendo, este es el camino, ve por él. ¿Qué es lo que encontramos en Isaías, capítulo 30, versículo 21? La sabiduría es la perspectiva de Dios en nuestras vidas, para las situaciones. Es escuchar la voz de Dios en toda situación y en las relaciones. Y Él nos va diciendo, este es el camino, por ese tienen que andar. De esa manera tienen que vivir. Dios resalta, y esto es importante tenerlo en cuenta. Le dije algo al principio. Dios resalta vez tras vez la importancia de ser sabios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque esa es la voluntad de nuestro Dios, de que seamos sabios, de que tengamos su perspectiva en todas las cosas y obremos conforme a su perspectiva, a su opinión. Recordemos pasajes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos Eclesiastés 9:16, donde nos dice la palabra, mejor es la sabiduría que la fuerza. Eclesiastés 9:18, otro pasaje que habla de la sabiduría. Y dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye todo. Y en el contexto de este pasaje, entendemos al pecador como aquel que es poco sabio. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, porque alguien poco sabio destruye todo. Dios le da importancia a la sabiduría. Por eso dejó en esta carta, hermanos, para nosotros, esta enseñanza. Eclesiastés 10:2, después léanlo, medítenlo bien, y nos dice de la siguiente manera, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio está en su mano izquierda. La derecha en la palabra de Dios simboliza, representa claridad, preceptos claros, pero también gobierno y control. Y por el contrario, cuando habla de la izquierda, y en este pasaje en particular, está hablando de la imprudencia y del descontrol. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué nos dice Eclesiastés? Cuando uno es sabio, dice que tiene el corazón en su mano derecha, tiene claridad de la perspectiva de Dios. Eso es lo que nos dice. Cuando uno es sabio, sigue los preceptos de Dios en las situaciones y en las relaciones que nos toca vivir y afrontar. Cuando uno es sabio, está bajo el control de Dios, el control de nuestro Señor, está bajo su señorío. Y por el contrario, cuando no es sabio, cuando alguien no es sabio, no manifiesta sabiduría, su vida es un descontrol y siembra descontrol. Y se ve en el testimonio. Otro pasaje que tenemos en el Antiguo Testamento es Proverbios 3:18. Y hablando de la sabiduría puntualmente, dice que es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados, escuchemos bien este pasaje, bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría es como un árbol. Imagínense su fruta favorita. Y ahí la tienen, en el patio de su casa.
podemos echar mano de esa sabiduría, de ese fruto, cada día, conociendo lo que Dios opina, su santa opinión, su recta opinión, para poder vivir en consecuencia. Y ahí dice, bienaventurados los que la retienen. ¿Saben por qué dice eso? Porque es evidente que hay peligro de dejar de tener sabiduría. Hay que retenerla, hay que abrazarla, no hay que dejarla ir cuando uno la quiere. Somos bienaventurados, 3 veces felices. ¿No es ese el significado de bienaventurados? 3 veces felices cuando retenemos la perspectiva de Dios, cuando escuchamos su voz. Este es el camino y andamos por él. Mejor, hermanos, mejor es conocer la opinión de Dios. Mejor es conocer la perspectiva de Dios en todas las situaciones que las fuerzas y que la propia opinión y que los propios pareceres. La sabiduría de Dios debe gobernar nuestras vidas y nuestras acciones. Repito, ¿qué es la sabiduría? Es la opinión de Dios, es la perspectiva de Dios. Y Dios nos la manifiesta, nos la da a conocer, porque es su voluntad. Antes de hablar un poquito sobre la sabiduría de que viene de lo alto, leamos nuevamente los versículos 14 al 16. Pero preguntémonos antes, ¿hay algún error que debo evitar yo al leer esto? ¿Alguna enseñanza? ¿Hay algo que debo quitar de mi vida? Y dice así, versículo 14. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 2 clases de sabiduría dijimos que había. Esta es una, terrenal, animal, diabólica. Y yo me preguntaba, hermanos, esta carta fue escrita a amados hermanos. Y esta carta es escrita para nosotros, para nuestra enseñanza, porque la palabra de Dios es clara. Toda la escritura es inspirada por Dios para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Así que de esto hay una enseñanza para nosotros también. ¿Hay algún error que debo evitar de lo que leí? ¿Hay algo que debo quitar de mi vida? La sabiduría que no es de Dios tiene 3 características, ¿se dieron cuenta? Terrenal, animal, diabólica. Es terrenal simplemente porque no viene de nuestro amado Dios. Es animal, que en realidad la palabra animal significa sensual y hace referencia a la carne, o sea que es carnal. Esa naturaleza viene de sabiduría viene de nuestra naturaleza caída. No viene de Dios, surge de la carne y algo terrible, es diabólica. Ante las situaciones, en las relaciones, evidentemente podemos tener este gran peligro de contar con esta sabiduría y manifestarla. Y es diabólica, ¿por qué? Porque viene del diablo. Proviene del diablo. Pero yo pensaba, Señor, ¿cómo puede ser que tus hijos tengamos semejante sabiduría y no la de lo alto?
¿Saben cómo manifestamos esto? La diabólica. Si recuerdan Juan 10:10, dice que el diablo vino para matar, ¿para qué más? Hurtar y destruir. Cuando nosotros obramos en la carne, podemos llevar el ministerio del diablo, destruyendo a la otra persona, destruyendo la fe de la otra persona. Podemos quitarle la paz por nuestra acción, por nuestra palabra. Por eso esto es una advertencia para nosotros, que también somos hermanos amados. Recordemos que todos nosotros somos familia. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, nos dice Efesios, por todos y en todos. Recordemos esta verdad en las situaciones y en las relaciones, para tener la perspectiva de Dios y no las características de una sabiduría humana, diabólica, terrenal. Y esta sabiduría tiene frutos, ¿se dieron cuenta? Celos amargos, celos, contención en el corazón, que tiene que ver con la discordia, provocada también por la ambición. Y esto se manifiesta cuando nosotros actuamos, cuando vivimos en las relaciones. También se manifiesta en la jactancia, la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. La jactancia tiene que ver con lo que dice Pablo en Romanos 12. Cuando uno tiene mayor concepto que el que debe de tener. Y como yo, no hay dos. Y obramos en consecuencia. Y trae como resultado mentira y trae como resultado perturbación, dice ahí Santiago, y toda obra perversa. La perturbación significa desorden. Es tremenda este tipo de sabiduría. La perturbación que hace referencia a Santiago es desorden, hermanos. Y encima produce toda obra mala. No hay bendición ni para mí, ni para el prójimo cuando obramos con esta sabiduría. Por eso está esta advertencia. Y déjeme decirle que en definitiva, la sabiduría que no es de lo alto, que no es de Dios, produce la clase de gente, produce la clase de situaciones en las que Dios no se deleita, sino en aquellas en las que el diablo se complace. ¿Se los repito? La sabiduría que no es de lo alto produce la clase de gente y la clase de situaciones en las que Dios, nuestro amado Dios, no se deleita, sino aquellas en las que el diablo se complace. ¿Por qué? Porque como leímos, ese tipo de sabiduría en nuestro obrar no une, sino que separa. No produce paz, sino que produce contiendas. No produce compañerismo, nos dice Santiago, sino confusión, desorden. ¿Hay algo de eso que yo debo quitar de mi vida? El versículo 17 al 18 nos describe lo que es la sabiduría de Dios.
Y también les invito a preguntarnos, ¿hay algo que yo debo cambiar al leer estos pasajes? ¿Hay algo en mi corazón que debe desarrollarse y crecer? La sabiduría de Dios, así como la terrenal, animal y diabólica, tiene características también. Y las podemos ver y apreciar en estos pasajes. Y cuando leamos nuevamente este pasaje, recordemos, hermanos amados, que estamos leyendo la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11, bien claro, nos dice que Jesús tenía espíritu de sabiduría y entendimiento. Recordarán ustedes la verdad de cuál es el propósito eterno de Dios para el hombre, que lo encontramos en Romanos 8, 28 y 29. ¿No es acaso tener una familia de hijos semejantes a Cristo Jesús? Y también Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 2 nos dice, y llevar muchos hijos a la gloria por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, estas características de la sabiduría de lo alto deben reflejarse en nuestra vida porque estaremos siendo como Cristo, madurando, creciendo en las situaciones y en las relaciones. Ese tipo de sabiduría tiene bendición para el otro y para mí. Sea de la iglesia, sea de la misma congregación o no, o sea del mundo. Cuando tenemos la perspectiva, la sabiduría de Dios y obramos, seguimos su voz y su camino, trae bendición, hermanos. Trae bendición. ¿Cuáles son las características de esta sabiduría? Dice allí el 17, la sabiduría que es de lo alto, primeramente, es pura. ¿Por qué puso primeramente pura? Porque tiene que ver con la santidad. En nuestro obrar, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, debemos obrar siempre con la santidad, con pureza, para reflejar a Cristo y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es chancha. ¿Se entiende? La sabiduría de Dios no salpica lodo. Es pura, hermanos. Y nos lleva a decidir en santidad, en pureza. Porque el que es nacido de Dios, nos dice Primera de Juan, el que es nacido de Dios no practica el pecado, aleluya, porque la simiente de Dios está en él. Tenemos la nueva vida que es Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos vivir nuestra vida diaria con la sabiduría que es pura, la santidad, en nuestras acciones, en nuestra palabra. Después dice pacificadora, para que en toda situación esa sabiduría me acerque más a Dios y me acerque más a mi próximo, al prójimo. La sabiduría que viene de lo alto trae la paz, me acerca más a mi Dios y me acerca más a mis hermanos y me acerca más al prójimo. Por eso Pablo en Primera de Tesalonicense exhorta, no tira una idea, exhorta, tengan paz entre ustedes. Es pacificadora. También nos dice que es amable. Qué lindo es ser tratado con amabilidad.
Una vez le cuento, pensaba yo sobre cómo se recibe a las personas nuevas que van a la reunión. Porque había visto en mí y en muchos hermanos, y lo tratamos a este tema en el grupo casero, cómo recibimos nosotros a las personas nuevas en la congregación. Y evidentemente estábamos fallando en la sabiduría que es amable. Entonces hablé con un hermano, con Claudio Pagura, de Rosario. Le digo, Claudio, ¿tenés algo, alguna enseñanza respecto a cómo dar la bienvenida al nuevo? No, pero como él es escritor, así que se puso a escribir algo y me mandó una nota, una carta. Y eso me sirvió para trabajar, charlarlo con los hermanos en el grupo casero, con los ujieres. Y él me dijo algo que significa la amabilidad. Es hacer que el otro se sienta esperado. Recibirlo porque todo está organizado para vos. Y esto cambió mi punto de vista. La sabiduría de Dios es amable porque vive tratando al otro de la mejor manera, hermanos. Vive tratando al otro de la mejor manera. Así como enseñó Jesús en Mateo 7:12, como a mí me gusta que me traten, hagamos también con el otro. Y cuando Dios nos da su punto de vista, su opinión perfecta en la situación, en la relación con el otro, surge la amabilidad. También dice que es benigna. La palabra benigna que usa aquí Santiago está relacionada con la obstinación. A ver, porque cuando uno es bueno, cuando tiene la benignidad, deja de ser obstinado, queridos hermanos y hermanas, y estamos dispuestos a escuchar al otro. Escuchar para buscar el bien, para buscar la restauración y la comunión. La sabiduría de Dios viene para que obremos con benignidad y dejemos la obstinación, testadura, como dicen los italianos. La sabiduría nutre y nos ayuda a servir al otro, hermanos. También dice allí, llena de misericordia. Le dije, cuando leí esto, Señor, le digo, si con misericordiosa bastaba. Pero el Señor dice que la sabiduría de lo alto, su opinión en todo, es llena de sabiduría. Me quedé sin té calentito, está vacío. La sabiduría dice que es llena de misericordia. Nos impulsa a abrir el corazón, hermanos, a aquellos, a la necesidad de los demás, a la necesidad de los otros, cualquier tipo de necesidad. La sabiduría, Dios nos muestra cómo actuar, lo que Él siente, lo que Él piensa y nos guía a obrar con misericordia. La sabiduría es la que nos hace ir una milla más por el otro, 1,6 kilómetros más por el otro. Abrimos el corazón, hermanos. La sabiduría, cuando dice que es misericordiosa, en definitiva es que estamos dispuestos a hacer todo para otros como Él lo ha sido para nosotros. Eso es misericordia. Estar dispuesto a hacer para el otro lo que el Señor ha sido para nosotros. Salvador, fortaleza, protección, consejo, sabiduría.
¿Queremos eso? ¿Hay alguna de estas características que debe crecer en nosotros? Voy más rápido ahora. Aparte de llena de buenos frutos, de misericordia, dice que tiene buenos frutos. Recordamos que los buenos frutos hablan de las buenas obras. Va todo, es un círculo virtuoso, va todo encadenada. Nuestras reacciones se manifiestan. ¿Hay alguien sabio y entendido? Demuéstrelo de esta manera. Buenos frutos, buenas obras, contraria a la terrenal, a la sensual y a la diabólica, que producía toda obra perversa. La sabiduría de Dios, que es llena de misericordia, nos lleva a las buenas obras que Dios ya preparó para nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Y me acuerdo lo que dijo Elías Anacondia en la reunión pasada. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, pero para el prójimo nos ha hecho siervos. Siervos. Buenos frutos, hermanos. Dice que esta sabiduría es sin incertidumbre ni hipocresía. En pocas palabras, cuando tenemos la perspectiva, la voz de Dios, la claridad de Dios, no nos engañamos a nosotros, no engañamos a Dios y no engañamos al resto. Somos honestos en nuestros sentimientos, no hay doblez, no hay una doble intención. Y está relacionada con la integridad. La sabiduría que viene de lo alto no tiene hipocresía, no tiene una doble cara. Y así debemos manifestar. Y produce paz, dice el 18. Si vivimos todos los días siendo sabios, escuchando firmemente, fielmente la voz de Dios, viviremos, hermanos, a la manera de Dios. Con estos frutos, puros, pacificadores, amables, benignos, misericordiosos, con buenos frutos, sin hipocresía, sin engaño, produciendo paz, siendo pacificadores. Porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, nos dice la palabra. Y entendamos una cosa muy importante. El ser pacificador no es solamente no tener conflicto con el otro, sino que es procurar el bienestar integral del hermano. Eso es ser pacificador. Ocuparme de la necesidad, de su vida, de su familia, de sus deseos, de sus proyectos, interceder por él. Eso es que produce paz. Tengo la perspectiva de Dios. Soy pacificador. No solamente que evito y no tengo el conflicto, sino que me ocupo del bienestar integral, espíritu, alma y cuerpo de mi hermano. Les pregunto y contéstenme o así o con la cabeza. ¿Es posible vivir así? Es posible, porque los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos, no son imposibles, hermanos. Todo hemos recibido de la gracia de Dios. Amén. Todos hemos recibido la nueva vida de Dios. Todos tenemos la vida eterna de parte de Dios. Hemos nacido de nuevo, poseemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que desarrollar la sabiduría, porque ese mismo Dios que nos salvó, que nos creó, es la misma fuente de sabiduría para nuestro andar diario. Por eso somos exhortados en el mismo libro de Santiago, Santiago 1:5. ¿Se acuerdan? Exhortados a pedir esa sabiduría,
Si alguno tiene falta de sabiduría, la que es de lo alto, pídasela a Dios, pídasela a Dios. Si a alguno le falta, no tienen clara la perspectiva de Dios, la opinión de Dios en una situación, pida para poder obrar correctamente. Y Dios la da a todos, abundantemente y sin reproche. Recuerden Eclesiastés y Proverbios. A la sabiduría la adquirimos de Dios y hay que retenerla. Hay que retenerla en nuestras vidas, porque seremos bienaventurados. Proverbios 3, 5, 8 nos da la otra exhortación. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estos pasajes, Proverbios 3, 5 al 8, nos muestra la exhortación de Dios a ser sabios. Y podemos leer desde el 7 hacia adelante. Lo leemos al revés. Miren qué tremendo. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, en toda tu vida, en todas tus relaciones, en todas tus situaciones. Y no te apoyes en tu propia prudencia, porque el corazón del hombre es engañoso, hermanos. Fíate, confía en el Señor. ¿De qué manera? De todo corazón. De todo corazón, para tener la sabiduría. El principio de la sabiduría, nos dice Proverbios 9:10, es el temor a Jehová. ¿Cómo puede ser el temor? Les pregunto. ¿Cómo puede ser el temor? Fuente de sabiduría. ¿Cómo puede ser? Porque el temor al que se refiere Proverbios es actitud, es una actitud, y yo diría es la actitud que lleva a reconocerlo como Señor y soberano en todo, y a someternos a su opinión, a su voluntad, en cada situación y en cada decisión, y a vivir en obediencia. Ese es el temor que trae sabiduría. Se los repito. El temor es reconocerlo como el Señor y soberano en todas las situaciones y nuestras relaciones. Someternos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y decidir vivir en obediencia. Nos mostró su perspectiva, obremos con la sabiduría de lo alto. Hermanos, todos atravesamos por situaciones. Todos en algún momento nos hemos encontrado en un laberinto, como el laberinto de los cocos. O sea, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir. Y buscamos la salida. La salida. Y esa salida en las situaciones es la opinión de Dios. La sabiduría de Dios para encontrar la salida y obrar sabiamente. Mientras más sabios en Dios seamos, más les vamos a conocer a Él. Y nos daremos cuenta, le digo un secreto, nos daremos cuenta en dónde Él está trabajando. Mientras más sabios seamos, recibiremos más guía clara
más guía clara de parte de Dios, que lo ve todo. Y mientras más sabios seamos, más gozaremos de su protección, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que dice Proverbios 28-26. Necio es el que confía en sí mismo. Wow. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Necio es el que confía en sí mismo, pero el que vive cada día con sabiduría de lo alto se pone a salvo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos protegerá del error que daña. Dios nos librará de actuar locamente. Nos pone en protección, en resguardo, la sabiduría de Dios. Por eso Dios nos enseña esta verdad. El Espíritu Santo, hermanos, no tengamos duda que nos capacita y nos capacitará hasta la venida de nuestro Señor para ser sabios. A los grandes y a los niños que han creído en Cristo, para ser sabios. Y la sabiduría nos va a dar discernimiento. Nos va a dar un discernimiento claro de cuál es la decisión que debemos tomar, de qué manera debemos actuar para gloria y honra de nuestro Señor. La sabiduría es para sus hijos, para cada uno de nosotros. Y se demuestra en cada ocasión, como nos enseña Santiago, y en cada decisión que tomemos. Por eso, amados hermanos, vivamos en la sabiduría de lo alto. Amén. Vivamos en la sabiduría de lo alto. Que el Señor les bendiga a todos. Y en esta semana busquemos de la sabiduría. En este mes busquemos de la sabiduría y obremos en consecuencia. Amén, Ricardo. Bien. Profundamente agradecido. La verdad que, bueno, el que tomó apuntes vamos a tener para un rato largo de leerlo y volverlo a leer y volverlo a leer, porque evidentemente hay ejemplos para seguir y algunos errores también podemos evitar, ¿no? Y hay algo que desarrollar que es lo que Dios quiere. Así que, como decía, creo que los que han tomado apuntes tenemos para un buen rato para poder volverlo a leer y volver a que esta palabra entre hasta nuestros corazones y podamos vivir de esta forma, ¿no? Así que profundamente agradecido, Ricardo. La verdad que ha sido un placer tenerte, es un placer tenerte en medio nuestro. Y aunque, bueno, no nos dejamos de ver hace tiempo, pero Dios tiene cosas impensadas. ¿Eh? Amén, y amén. El que hace todo lo necesario para que podamos estar juntos y edificando el cuerpo de Cristo, que es lo más importante. Así es, así es. Pablo, gracias por invitarme. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Querés orar? Pablo. Sí. Dale. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Ha sido una palabra maravillosa. Mucha sabiduría del Señor en tu vida y nos has bendecido en esta noche. Y vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido disfrutar de tu palabra, de la gracia que has puesto en Ricardo. Señor, gracias por la claridad de sus palabras, Señor. Gracias, Señor, porque ha podido darnos esto que tú habías puesto en su corazón y nos has bendecido en esta noche. Señor, que esta palabra, Señor, pueda estar en nuestros corazones, podamos
asimilarla, podamos retenerla, Señor. Esto que nos has dado en esta noche es un tesoro muy grande, que lo podamos apreciar, lo podamos valorar y podamos también empezar a trabajar para ponerlo por obra. Muchas gracias, Señor. Bendecí la vida de Ricardo, la de su familia, bendice también la congregación, a los hermanos en Río Tercero. Señor, tu presencia también esté con ellos. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.